Aprovecho que están todos ahí para saludarlos de una vez a todos. Y coincide este final de semestre, de año, escuela dominical, casi creo que queda una, esta y otra, o esta la última, no sé. Coincide con el final de este estudio que hicimos de el libro de Reyes, de los libros de Reyes, ¿sí? Dos libros que si uno seguía por el título del libro, ¿sí? Pues uno diría, esperaría, ¿no? Que son páginas o narraciones de grandes hazañas o de páginas memorables o de, digamos que biografías, grandes biografías, ¿no? Generalmente en la vida cotidiana se construyen biografías y la mayor parte de las biografías se escriben sobre los líderes, sobre los gobernantes mundiales. Pero este libro de Reyes es particular, estos dos libros de Reyes son particulares, porque tienen dos generalidades, una, o dos cosas que son comunes a los dos libros. Una, mostrar la vida de estos reyes, sí, sus obras, pero a la vez su decadencia. Es decir, los dos libros de Reyes lo que uno les concluye es la decadencia de los reinados, la decadencia del pueblo de Israel como pueblo escogido, ¿sí? Digamos que las obras, excusen, las obras bastante cuestionables, ¿sí? A pesar de que hubo cosas grandes ahí. Y por el otro lado, pues la grandeza y la fidelidad de Dios. ¿Sí? Contrasta eso. Es decir, en otras palabras, si uno cogiera esas biografías que escriben, esas grandes biografías que escriben sobre los gobernantes, ¿sí? en estas sociedades, y las hiciera, esas biografías, las escribiera o las leyera a la luz de la palabra de Dios, pues serían iguales o peores. Es decir, no me van a obligar a dar nombres porque yo en política soy muy crítico y muy fuerte. ¿Sí? Pero cualquier biografía de estos gobernantes contemporáneos, de cualquier lado, a la luz de la palabra de Dios, serían más vergonzantes que lo que encontramos aquí, porque estas son historias vergonzantes, con unas 2 o 3 excepciones. Lo que uno concluye de las historias de estos reyes en Israel y en Judá son historias vergonzantes. ¿Sí? Son historias vergonzantes. Y en ellas destaca, indudablemente, en esas historias, destaca la misericordia que vemos. El primer libro de Reyes comienza con una página dorada, hay que reconocerlo, ¿no? Una página dorada, y es el reinado de Salomón. Y esa narración es una página dorada, ¿por qué? Porque es el rey al que Dios le concedió la dignidad, ¿sí? De que le construyeron. No la concedió ni a David, ¿sí? Se la concede a Salomón y a Salomón, sí, se la concede y es una dignidad. Es decir, usted va a poder, ¿sí? La grandeza del reino de Salomón, del reinado de Salomón, es que pudo construir el templo para Dios. ¿Sí? Esa es una página dorada, es una página que en la pluma de cualquier biógrafo de estos del poder de hoy, es decir, hubiera quién sabe qué más, ¿sí? Escrito. Salomón tal vez en este momento sería, a la luz de estos biógrafos del poder,
llamémoslo así. A la luz de estos biógrafos del poder, Salomón sería un rey a emular por todos, un prohombre, como llaman, ¿sí? Pero uno se da cuenta, es el Señor el que le concede a Salomón la dignidad de construirle un templo. Pero todo ese esplendor, nosotros vemos el reino de Dios ahí, el templo de Dios construido, todo ese esplendor y toda esa belleza del templo, ¿sí? Y además toda la sabiduría que Dios le dio a Salomón contrasta, ¿sí? Con esa actitud y con ese comportamiento y con esa conducta apóstata, ¿sí? De Salomón, porque lo que hizo Salomón fue finalmente eso. Y todo ese esplendor y toda esa belleza contrasta con esa conducta apóstata y poco ejemplar de Salomón. ¿Sí? Ese es un aspecto y ¿qué es lo que nos deja esta primera lección del libro de los libros de Reyes? Que el poder finalmente es el poder como tal. Es un engaño, es una farsa. Que el poder es un embustero. Ahí les voy a citar a otro que a lo mejor algunos de ustedes se hayan atrevido a leer, ¿sí? Que es un filósofo muy crítico, ateo, Federico Nietzsche, pero que en medio de todo lo que él desarrolló, una de las cosas muy acertadas que Nietzsche dice es: el poder es un gran embustero. Al poder, decía Nietzsche, al poder, ¿sí? Hay que tratarlo como impostor. Y uno mira en la historia de Salomón y ve eso. El poder es eso, es un gran impostor. Un gran impostor, en el nivel que sea. No solo el poder del que gobierna una nación, no. El poder del que maneja una empresa. ¿No? El poder del que maneja un salón de clase. El poder del que maneja una universidad. Ni me diga el poder del que maneja un estamento militar o armado. Legal o ilegal. No solo los legales, los ilegales. En todo, en todo, en todo lugar. El poder es un impostor. En toda esfera humana, mejor. En toda esfera humana. El poder es un impostor. Y él es un impostor en doble sentido. Uno, realza la figura del que tiene el poder. Realza la figura, la pone en un esplendor como si fuera lo máximo. Y por el otro lado es un impostor porque le hace creer al gobernado, al que está ahí, que está protegido, que está cuidado. Los engaña a ambos, es un impostor. Y uno lo ve en eso. ¿Qué es Salomón? Salomón es un hombre que le pide sabiduría a Dios para gobernar el pueblo, para gobernar el reinado, para gobernar la nación. Y Dios le dio esa sabiduría. Recuerden que Sabá, la reina inclusive, la reina de Sabá, se hizo un viaje a través de todo el Oriente solo para ir a conocer, a escuchar, a constatar la sabiduría de Salomón que le había dado Dios. Dios le dio eso a Salomón y Dios le dio el honor de construir el templo. Pero luego, sí, Salomón, su comportamiento, su conducta, envuelto en el poder, engañado en el poder, se dejó enredar por todo esto y su condición fue de un apóstol. Y entonces uno llega a eso, ¿sí? A esa conclusión de este libro de Reyes. ¿Sí? Son libros de una degradación fuerte. ¿Sí? Sin embargo, yo les voy a pedir a ustedes, puede ser haberlo oído aquí en Alejo Martelo, puedes buscarnos por favor en tu Biblia, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56, para que lo leas, por favor. ¿Está por ahí, Alejo? Sí, ya voy. Bien.
Ábreme. Ah, eso. Sí, Alejo. Nada, Dani, ahora sí me escuchas. Sí, ahí te escucho. Entonces, Primera de Reyes, 8, ¿qué? Perdón. 56. 56. Alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Gracias, Alejito. Vale. Esa es la primera, ¿sí me entiende? Contrastando al poder humano, realmente Israel y Judá fueron grandes en su reinado, ¿sí? Fueron grandes pueblos y hasta hoy sobreviven después de miles de años, no por sus gobernantes, no por las obras de sus reyes, que los tuvieron porque ellos los pidieron, ¿sí? No porque Salomón construyó un gran templo para que Dios habitara allí, no por la sabiduría de Salomón que, sí, que fue grande, repito, fue de comentario mundial, del mundo que era conocido en ese momento. ¿Sí? No, Israel sobrevivió. Y sobrevivió y sobrevive hasta ahora por esto que acaba de leer. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo, conforme a todo lo que él, a lo que él le había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas a las que le expresó a Moisés ha faltado. ¿Sí? Contrasta con todo. Primera de Reyes, lo que nos deja, yo creo que con este versículo yo resumo el primer libro de Reyes. En medio de toda esa desbarajuste, en medio de todos esos errores, en medio de todas esas equivocaciones, tanto de los gobernantes como de los gobernados, tanto de los reyes como de los súbditos, en medio de todo eso, Dios no faltó a sus promesas e hizo grande la obra de Dios. Es decir, en Primera Reyes uno se mire la escritura, ¿sí? Es una, como les empezaba diciendo, es una página dorada que se escribe sobre Salomón, ¿sí? Con todas sus obras, con todas sus cosas, y sin embargo, ¿sí? Pues es un hombre que apostató, es un hombre que en su conducta, en sus actitudes, en todos sus comportamientos, iba en contra de los principios de Dios, actuaba, ¿sí? No era nada ejemplar. Entonces uno dice, ¿qué libro a Israel? Un reinado tan grande como el de Salomón, no. ¿Qué salvó a Israel? ¿Sí? ¿Qué hizo que Israel hasta hoy, ¿sí?, no pereciera? La fidelidad de Dios a las promesas que había hecho. Eso es lo bueno del libro de Reyes, que le contrasta a uno. Mire, aquí están las obras de los hombres, aquí está la obra de Dios. ¿Sí? Y otro aspecto del libro de Reyes, del primer libro de Reyes, es que el alto costo, ¿sí?, que tuvo para el pueblo las grandes construcciones que Salomón hizo. Que Salomón no solamente hizo el templo, hizo unas grandes obras, unas grandes construcciones, unas grandes, digamos que sí, bueno, no, sí, obras en Israel, pero aún no costó. Y recurrió para poder sufragar esas costas, esas obras, perdón, recurrió a unas cargas impositivas al pueblo que prácticamente lo expoliaron, prácticamente lo sometieron a trabajar durísimo. ¿Mm? En primera de Samuel 8, si lo tienen ahí, búsquenlo por favor. ¿Sí? Espero que aquí me está dando señal que está mal la señal, pero si alguno, si tienen ahí, por favor, busquen el primer libro de Samuel 8. ¿Sí? Capítulo 8. Primero de Samuel, capítulo 8. Primer libro, si ya lo tienen, ¿sí? Recuerden que es cuando Israel pide un rey, ¿sí? Y el Señor le dice a Samuel, déjelos porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí.
déjenlos. Pero mire, adviértales lo que les va a pasar. Entonces les voy a leer la primera de Samuel 8. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer un rey? El rey que ustedes están pidiendo que va a hacer. ¿Sí? Si tienen ahí esa primera de Samuel 8, busquen por favor y dice, en el capítulo, en el versículo 11, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de caballo, para que corran delante de su carro. Es decir, ese rey, esos reyes que ustedes van a tener, van a hacer la guerra con la sangre de sus hijos y la plata de ustedes. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de centenares. Los pondrá a sí mismo a que hagan sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y les dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mujeres, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros granos, y seréis sus siervos. Tienen que tener el micrófono abierto. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová os responderá en aquel día. No os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey entre nosotros. Esa descripción que acabamos de hacer, que acabamos de leer de Samuel, es nuestro. Busquen ustedes un solo gobernante en el mundo que no haga eso, que no haga eso. Es decir, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a la humanidad a través del pueblo de Israel? ¿Para qué está el poder? ¿Sí? ¿Cuál es el fin del poder? ¿Qué recibiréis del poder? Expoliación, explotación, maltrato, saqueo, abuso, despojo, aprovechamiento. ¿Eh? Esta es la primera de Samuel 8. Déjelos. Dice a Samuel, déjelos. Déjelos que pidan el rey que sean, pero adviértales. ¿Qué es lo que va a hacer ese rey que ellos pidieron? Eso fue lo que hizo Salomón. Y eso fue lo que hicieron todos los demás reyes. Y eso es lo que hacen todos los demás gobernantes. Allá alguna vez leí en el texto, el poder es el ajedrez del diablo. Así, el poder es el ajedrez del diablo. Ahí está. Dios quería ser su rey. Jehová quería ser el pueblo, el rey de Israel. ¿Sí? Ellos no quisieron, nosotros queremos un rey humano. Entonces, tómenlo. Y les dio, empezó por darles uno de los más sabios, que le construyó esta casa, que le construyó un templo esplendoroso. Y sin embargo, Salomón fue de los que más expolió y maltrató y se aprovechó del pueblo de Israel. Entonces, lo primero que uno le deja esta lección es eso. Esa lección primera es el embuste del poder. ¿Sí? Lo impostor que es el poder. En todas las áreas, repito, en todas. Yo que lo he tenido. Yo soy un jefe. Yo he tenido poder. El poder tiene eso, es engañoso. ¿Sí? Y obliga a veces a tomar, ¿sí?, decisiones. Entonces, lo primero que quiero resaltar es eso. Este primer libro de Reyes lo que nos muestra es eso. Claro, ¿cómo fue que todo ese contraste de Salomón, de la vida de Salomón con la grandeza, la sabiduría, todo eso finalmente que terminó? En la penetración en Israel de los cultos paganos, de la idolatría. ¿Sí? Fueron estos pueblos se fueron desenfrenando
en la misma forma en que dieron a Salomón desenfrenar su vida. Es decir, dieron a su rey llenarse de concubinas, como se llenaba de caballos, llenarse de mujeres paganas, doblar su corazón a la idolatría, aprovecharse de los más débiles. Igual, el pueblo terminó haciendo igual. Entonces, claro, a la muerte de Salomón el reino queda dividido. Y ahí viene una sucesión de historias de reyes, ¿sí? Marcadas con la misma línea. Conspiraciones y rebeliones. Todo el tiempo uno en el libro de Reyes está leyendo eso. Pero hay una frase que aparece en casi todas las historias de los reyes, ¿sí? Israel. Una frase que casi que es común. Así que uno diría, es como si la frase, como si me dijeran con qué frase usted resumiría Primera y Segunda de Reyes. Esta. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Esa frase resume casi todos sus amigos. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y aún así, vuelvo al versículo 8, al capítulo 8, el versículo 57 del capítulo 8. Aún así, Jehová fue fiel a sus promesas. Es decir, que si Dios no hubiera hecho la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, los hubiera borrado. Más que Dios ya había hecho una promesa a Abraham, ya le había hecho una promesa a Isaac y a Jacob. Y en fidelidad a esa promesa, y por amor y misericordia, no le falta cumplir. Pero el pueblo uno mira todo el tiempo. Los reyes. ¿Qué hicieron los reyes? Lo malo delante de Dios. ¿Qué hizo el pueblo? Lo malo ante los ojos del Señor. ¿Sí? Es decir, lo que queda la sensación es que casi ningún rey de estos fue fiel creyente. Ahora, ¿qué otra cosa contrasta en este libro, destaca en estos dos libros de Reyes? Y eso sí es grande, y es donde se hacen grandes esas páginas de los dos libros de Reyes que vimos todo este tiempo. El papel de Elías y Eliseo. La función profética de Elías y Eliseo. Es decir, en medio de todo ese desorden, ¿sí? En medio de toda esa ignominia, ¿sí? En medio de todo eso que reyes y pueblos se juntaron, ¿sí? Para ofender a Dios, para apartarse de Dios, para construir lugares altos, para adorar a los ídolos, para todo, estuvo la voz de Elías y la voz de Eliseo, como testigos y profetas contra la maldad del rey. A mí me parece que es la función de la iglesia. En mi concepto, esa es la función de la iglesia en un mundo como este. ¿Sí? Frente al fracaso de todos estos reyes, frente al fracaso de todo esto, que si uno mirara las historias, que si a lo mejor miráramos las biografías de esos reyes, serían igual que las biografías de hoy. Esto lo hace la palabra, esta historia la encontramos porque es la palabra de Dios. Seguramente si hubieran puesto a otros escribas a escribir las biografías de los reyes, solo hubieran escrito grandes hazañas. Lo que nos muestra Reyes, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, es el fracaso, así literal, fracaso de todos estos reyes. Y en medio del fracaso de todos esos reyes, la voz profética de Elías y de Eliseo. Y la voz profética de Elías y de Eliseo mostrando a los reyes y al pueblo cómo se habían separado de Dios, ¿sí? Cómo habían caído en la apostasía. Esa es una de las cosas más bellas del libro de Reyes, de lo que más gusta de leer del pueblo de Reyes, de los libros de Reyes, perdón, es eso. Cómo de alguna manera, en medio de todo eso, el Señor colocó una voz profética, y si lo vemos, como les decía, para mí es el papel de la iglesia, una voz profética.
en un mundo como el de hoy, en medio de esta tragedia que estamos viviendo hoy. Esa debe ser y esa debería ser el papel. Porque Segunda de Reyes tiene otra característica, así como vimos, ¿sí?, en el primero. Para mí, como les decía, el versículo 56 del capítulo 8 resume, ¿sí?, el primer libro de Reyes. El segundo libro de Reyes lo resume un versículo que para mí es clave. A ver, le pido el favor ¿a quién? A Andreita. ¿Puedes leer Segunda de Reyes 17:9? Andreita Herrera. ¿No están? Sí, sí estoy. Espérame un momento, por favor. Lo estoy buscando. Segunda de Reyes 17:9. Segunda de Reyes 17:9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente Sí. cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Gracias, Andrea. Miren cómo contrasta. El que leyó Alejo ahora es Primera de Reyes 8:56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo, Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Mire la condición del pueblo. Al que Dios le fue fiel, al que Dios cubrió, el pueblo al que Dios le cumplió las promesas. Mire la condición del pueblo que acaba de leer Andreita. Y los hijos de Israel hicieron secretamente, hipócritamente, cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose en lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Miren ustedes el contraste. En esos dos versículos uno resume los dos libros. En uno, la fidelidad de Dios. En el otro, la condición de Dios, la condición del pueblo. Esos dos versículos para mí resumen. En uno ve el amor de Dios, la fidelidad, el poder de la fidelidad de Dios, el poder de Dios. Sí. En el otro uno ve la infidelidad del pueblo. Pero me llama la atención eso. Los hijos de Israel hicieron secretamente. Eran hipócritas. Pensaban que, sí, podían engañar a Dios y que podían engañarse entre ellos. Muchos de ellos se sometían a prácticas que nosotros creían que no sabían. Pero finalmente todos estaban entregados a las mismas prácticas. ¿Sí? A las mismas prácticas. Y entonces, por supuesto, uno ve en Segunda de Reyes eso. ¿Qué encuentra? Pues finalmente un reino que se divide. Y un reino que se divide tristemente y a uno los llevan cautivos a Siria, a otros los llevan cautivos a Babilonia, primero llevan a Israel, ¿sí? Judá se mantuvo un poquito más en la tierra, ¿sí? Y allí hay dos reyes piadosos, solamente de todos estos reyes, ¿sí?, de todos estos que se escriben, solamente destaca dos reyes. Esto es increíble, solamente dos. Ezequías y Josías, que no fueron finalmente, ¿sí?, grandes reyes, pero los otros eran tan malos que estos dos destacan. Estos dos por lo menos fueron piadosos, ¿sí? Y de alguna manera guardaron algo de integridad en ese Israel tan decadente. Pero aún así, ambos reinados terminaron mal, porque si ustedes leen la historia de Ezequías y Josías, es eso. Ninguno quiso eliminar los lugares altos, donde el pueblo secretamente iba y hacía cosas secretamente. ¿Y qué eran esas cosas? Pues idolatría. ¿Sí? Es ese punto que a mí me interesa que tengamos presente del libro de Reyes, de los dos libros de Reyes. ¿Sí? De los dos libros de Reyes. Esa actitud del pueblo, es decir, en otras palabras, ¿sí?,
¿Qué es lo que nos enseñan los dos libros de Reyes? Que que en la búsqueda humana del poder, ¿sí?, la prominencia, la autoridad, el mando, la capacidad de decidir, la capacidad de tomar decisiones, ¿sí?, eso que hace tan atractivo el poder, eso, ¿sí?, no es nada delante de Dios. Que cuando uno en la vida humana, en la vida personal, es en la búsqueda de esas cosas, de esas veleidades del poder, de esas veleidades de la fama, de esas veleidades que da el dinero, de esas veleidades que da el conocimiento, de todo eso. Cuando uno está en búsqueda de eso, en algún momento se olvida de Dios, se aparta de Dios, cede completamente. ¿Qué es lo que contrasta con esto? ¿Sí? Que el verdadero sometimiento, ¿sí?, del ser humano debe ser Dios. Este pueblo quiso someterse a un rey. Le pidió a Samuel que le nombrara un rey. Y Samuel se lo advirtió. Y Dios le dijo, mire, adviértale lo que va a hacer el rey. El poder tiene eso. La fama tiene eso. El dinero tiene eso. La riqueza tiene eso. El conocimiento tiene todo eso. Estamos rodeados permanentemente de unas estratagemas de engaño y de mentira. Eso no quiere decir que entonces dejemos de conocer, o dejemos de tener, o dejemos de aspirar, no. Eso lo que quiere decir es que lo que nos enseñan los dos libros de Reyes para aplicarlo a nuestra vida es que el verdadero lugar del ser humano, el que lo hace grande de verdad, el que lo pone por encima de todo, es el sometimiento completo a Dios. Sí, sujétese a toda autoridad, dice Juan. Sujétese en términos de respete la autoridad, ¿sí? Acate las normas. Pero eso es por un asunto de convivencia, por un asunto de que esto funcione. Pero realmente lo que Dios nos pide en la palabra es sometimiento completo a Él. Mi Rey, mi Señor, eres tú, hermanos. Es ese punto. Es decir, finalmente, uno podría concluir, todos estos reyes, incluyendo Salomón, fueron una caterva de mediocres, ¿sí? Una caterva de conjunto, ¿sí?, de tipos déspotas, ¿sí?, de hombres que cometieron las peores cosas. Pero eso fue lo que pidieron los gobernados. Eso fue lo que pidió el pueblo. Yo creo que de allí es que viene un dicho viejo, que a lo mejor ustedes ya no lo escuchan, ¿sí? Cada pueblo, decía, tiene los gobernantes que se merecen. Cada pueblo tiene los gobernantes que se merecen. Y uno mira esto, que finalmente, ¿sí?, este pueblo, ¿a qué se dedicaba? A la idolatría, ¿sí?, se dedicaban al paganismo. ¿Por qué? Porque ahí encontraban, ¿sí?, satisfacciones, ahí encontraban placeres, ahí encontraban todo. Entonces preferían un reyes que pasaran disimuladamente eso, incluyendo a Ezequías y a Josías. Mientras no se metan, mientras estos reyes no se metan con derribar esos lugares santos, donde vamos y secretamente, como acabamos de leer con allá donde secretamente, ¿sí?, nos complacemos, nos satisfacemos,
allá donde secretamente le damos rienda a todas nuestras pasiones. Porque es que esos lugares de idolatría, no vayan a pensar que ustedes quieran solamente ir y arrodillarse por allá, no. Lugares, en muchos de esos lugares altos de idolatría, se tenían prácticas obscenas, prácticas sexuales, ¿sí? Prácticas de sodomía, ¿eh? Prácticas de orgías, ¿eh? Y eso todo lo juntaban a los sacrificados, a los ídolos, a ídolos y a diosas y a dioses que les sacrificaban eso buscando que les ayudaran en la riqueza, en la fertilidad de las tierras, en la fertilidad de los animales, ¿no? En la abundancia de las cosechas. Miren todo cómo se va juntando lo económico con lo político, con lo cultural. El pueblo buscaba eso. ¿Sí? El pueblo de Israel no fue víctima de esa junta. El pueblo de Israel no fue víctima de Jeroboam. El pueblo de Israel no fue víctima de ningún rey. No, no podríamos decir es que no tuvo líder. No, ellos pidieron esos reyes. Y los sostuvieron y los defendían porque esos reyes no tocaban sus lugares altos, lo contrario, los promovían. Y en esos lugares altos, el pueblo, los hijos de Israel, acabamos de leer con Andreita, los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová, su Dios. En lugar de las peores injusticias, pero el pueblo amaba eso. Y por eso quería esos gobernantes. Entonces, el libro de Reyes, finalmente la aplicación que podemos dar a estos libros de Reyes es, oiga, el único sometimiento verdadero del ser humano, que lo hace limpio, que lo hace recto, que lo hace justo, que lo hace íntegro, ¿sí? Es el sometimiento a Dios. No más. De resto, ¿sí? Uno no busca a Dios para tener poder, uno no busca a Dios para tener fama, uno no necesita buscar a Dios para tener nombre. No, el mundo le da todo eso. No se dejen engañar ustedes que están jóvenes. Usted quiere poder, usted quiere fama, usted quiere dinero, usted quiere buen nombre, usted quiere placer, ¿sí? Usted quiere una vida exitosa. Para todo eso, usted no necesita buscar a Dios. El mundo le ofrece y le da eso. Poder, fama, dinero, conocimiento, buen nombre, likes. El mundo no da eso. No hay que buscar a Dios para eso. Pero el verdadero sometimiento, el que dignifica, el que hace grande al ser humano, no es ninguno de los que le contrastan, que los que les he enumerado. Ni el poder, ni el conocimiento, ni la fama, ni el arte, ni la ciencia. ¿Sí? Nada, nada cambia al ser humano. Como el sometimiento a Dios. Entonces, para mí esa es la conclusión de estos libros. El engaño que tiene eso. Bien, yo quiero dejar ahí para escucharles alguno antes de que se acabe. Si quiere alguno compartir o complementar o refutar inclusive. Pero espero que abran sus cámaras y se dejen ver y nos hablen. ¿Seguro? ¿No? Espero una opinión de alguno, una pregunta, una declaración. Bueno, entonces
no sé, voy a pedirle, creo que ya con esto cerraríamos, ¿no? Es el resumen que yo quería presentarles en esta clase sobre los 2 libros de Reyes. Entonces sería pedirle a Lunita que me diga una mención, ya para terminar. Dani, es que sabes que no sé si se escucha muy mal, es que están podando los jardines y solamente puedo estar acá Ah, porque si no, no hay señal. Entonces está la máquina sonando muy duro. bueno. Entonces le pedimos, ya le pido un favor a Valentina, puede sonar. Estoy viendo solo nombres, no veo ni una imagen. Valentina. Ah, dice que está sin computador, sin micrófono. Bueno, entonces, bueno, Karencita, te tocó. Hola, Dani, hola a todos. Sí, ya, aquí Sí, estoy ok, con cámara. ok. Bueno, Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos, Señor, que aquello, Dios, que has puesto allí, Señor, ha sido también de enseñanza para cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Dios, también por Daniel, Señor Dios, por la dedicación, Dios, que tuvo también para esta clase, Señor. Gracias, Dios, porque sé que tú has estado obrando a través de él, Señor Dios, en este tiempo, Señor, también a cada uno de nuestros corazones, Señor. Te pedimos, oh Dios, que podamos guardarnos, Señor Dios, también en integridad para ti, Señor, que podamos, Señor Dios, ver tu amor y tu misericordia, Señor Dios, pero que también podamos agradarte, Señor, con todo lo que somos y con todo lo que hacemos, Señor, y que en cada día, Señor Dios, podamos ver tu mano, Señor, podamos ver tu guía, Señor, pero también que en cada día, Señor, podamos ser cada vez más perfeccionados en ti, Señor, agradarte cada vez más, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, en cada decisión, en cada acto, Señor, que así, Señor Dios, como tú nos enseñabas hoy también, Señor, que podamos levantarnos también como iglesia, Señor, en medio, Señor Dios, de esta sociedad, Señor, como aquellos profetas, Señor, como aquellos, Señor, que anuncian tu palabra, como aquellos que van, Señor Dios, en medio, Señor Dios, de cada lugar donde tú nos has puesto, Señor, bien sea universidad, trabajo, Señor, colegio, Señor, en cada, con nuestro círculo de amigos, Señor, que podamos ser esa voz, Señor Dios, que se levanta, Señor, en medio de esta sociedad, Señor, y que podamos transmitir lo que eres tú, Señor. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, chévere verlos. Nos vemos en la próxima. Que les rinda con esta tarea tan dura que hoy tienen. Chao.